Pues mira, si te parece, repasamos la vida de Maradona, voy Ok, comentando y lo que quieras me paras y hablamos. Mira, Maradona empezó en el Cebollitas, ya mítico Cebollitas, que era filial de Argentinos Juniors. Argentinos Juniors hasta la sub-14 no tenía equipos y se afilió con este equipo, con Cebollitas, y a partir de ahí empezó. Entonces, era tan bueno. De hecho, el Cebollitas, el equipo, creo que hizo 134 o 136 victorias, salió en la prensa nacional de Argentina. Quiero decir, era un fenómeno porque en aquel equipo de los Cebollitas de la sub-14 había jugadores muy buenos y Maradona era el líder. De hecho, a Maradona en los descansos de Argentinos Juniors, cuando él tenía 13, 14 años, lo sacaban al centro del campo, una especie como si fuera un artista, a dar toques de balón, y eso se popularizó mucho en Argentina, que Maradona pues salía a hacer habilidad estática en el centro del campo. Argentinos Juniors, que ya no solo por Maradona, porque por completar un poco lo que dices tú, ha sido y es una cantera enorme para el fútbol argentino. De ahí han salido muchísimos jugadores. Hay también programas dedicados única y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con cómo se formaba en Argentinos Juniors y cómo se trabajaba allí. Pero sí que es cierto, su comienzo fue allí en Argentinos Juniors, cuando venía de Villa Fiorito, de su barrio, y Así ahí es. comenzó todo. Ahí sí es. Luego me gustaría, no he tenido tiempo, pero una de sus hijas, Dalma, que creo que es actriz, sí que hizo una serie, pero no sé si esa serie tiene que ver con fútbol, que se llama Cebollitas. No sé si tiene que ver, pero si tengo tiempo o si alguien tiene más información, bueno, si realmente lo que ha hecho la hija de Maradona, Dalma, tiene algo que ver con los inicios de su padre en el equipo filial de Argentinos Juniors. Mira, debuta en el año 76, debuta en la primera división argentina con Argentinos Juniors y es preseleccionado para el Mundial 78 de Argentina por Menotti. En esa preselección entra, pero bueno, decían la prensa en aquel momento que eran por un tema del régimen argentino en aquel momento, por temas políticos, que Maradona no entrará. Parece que con el tiempo se ha aclarado que Menotti ya se comprometió con varios jugadores. Ten en cuenta que en el 78, Pedro, esa media punta había jugadores increíbles. Estaba Luque, estaba Kempes, o sea, había jugadores con mucho peso. Estaba Pasarela, que jugaba defensa, pero tenía mucho peso en ese equipo. Y decían que no fue porque Norberto Alonso, Beto Alonso, el media punta de River, que está considerado como uno de los 4 mejores medias puntas o 10 de la historia de Argentina, claro, no vas a traer un chico joven que es una apuesta y dejarte al Beto Alonso, que en aquel momento era de los mejores jugadores que había en Argentina, líder en River y de hecho jugó aquí en Europa, en Marsella. Pues ese dato, al final, yo no sé si por eso queríamos contactar hoy con amigos argentinos que nos lo explicaran, que no tuvo nada que ver con temas políticos, simplemente porque o te quedabas con Beto Alonso, que era el mejor 10 en aquel momento, o el mejor 10 que jugaba en Argentina, o Maradona, que era un jugador muy joven. Bueno, al final también es un poco lo que hablábamos siempre, que aunque, claro, una vez vista su evolución y su historia como futbolista, es fácil decirlo, pero tampoco se sabía en ese momento un chaval de 16 años o de 17, 18 años cuando llegara al Mundial, qué sería de él. Entonces a lo mejor era adelantar etapas. También estaba cerca el Mundial Sub-20 de Japón, que se jugaba un poquito más adelante, En el y setenta y querían nueve también, querían también que él fuera realmente el jugador franquicia y el jugador más importante de esa selección sub-20 dentro de una generación que estaba allí, me parece, en esa selección sub-20 de Argentina estaba Calderón, que luego jugó en el Betis, quiero recordar, y luego hizo carrera aquí en España, y querían reforzar porque tenían una apuesta muy clara en la Federación Argentina por ganar ese Mundial sub-20 juvenil. Eso es. De hecho, Maradona debutó primero con la selección argentina antes que con la sub-20, con Menotti. Bueno, pasa 5 años en Argentinos Juniors y después ficha por Boca. Cuando en aquel momento River, para que veáis un poquito la mentalidad o la personalidad de Maradona, River le pagaba mucho más sueldo a Maradona y acabó fichando por Boca Juniors. Esto ya, Pedro, empieza a definir el carácter de Maradona.
Sí, antes de todo eso también en uno de los documentales de todos los que hay, pues bueno, él al final y que entronca un poco con lo que hablábamos antes de su vida y de su personalidad. Yo creo que él hay un momento en el que asume con 15 años, con 16, empieza a vivir como alguien mucho mayor de la edad que él representa. Él, por así decirlo, no tuvo adolescencia. Él pasó de ser un niño, como que dice, a ser ya, a tener las responsabilidades de un hombre. A él le compra Argentinos Juniors un apartamento donde pueden vivir su familia, sus hermanos y tal, con lo cual ya se convierte un poco en cabeza de familia. Luego ficha por Boca Juniors. Es verdad que hay una historia un poco rara con el fichaje porque Boca Juniors en aquella época no tenía suficiente poder económico, no tenía dinero para pagar, hacen como una especie de medio traspaso, medio cesión con Argentinos Juniors. Hay una historia rara que en uno de los documentales sobre su vida se explica mucho mejor, pero sí, efectivamente, se va a Boca Juniors porque él es aficionado también de Boca Juniors, lo tiene muy claro, y eso habla mucho de que su personalidad es así, él es fiel a sus ideas. En Boca Juniors está un año y de ahí ya pasa a Europa, una oferta millonaria, y acaba en el Barcelona de José Luis Núñez, y una etapa, pues también, bueno, no es una etapa, no es una etapa ganadora, ni tampoco es la mejor, o para mí tampoco es la mejor etapa de Maradona, pero sí que destaco aquí los partidos contra el Real Madrid y los partidos contra el Athletic de Bilbao, las entradas tan duras que le hacían, ¿eh? Eso hoy en día eso es impensable. De hecho, la lesión que tiene grave, que es cuando él está en Barcelona y está lesionado, se tira mucho tiempo lesionado, es una entrada que le hace Goicoechea, un central que tuvo el Bilbao de aquella época, se la hace un poquito más adelante del borde del área del Barcelona. Y es una entrada por atrás que Sí, le sí, parte el tobillo. Es una entrada criminal. Y, es. y es una constante en su carrera, las patadas que ha recibido y porque tenía la habilidad técnica y la capacidad física en aquella época para salvarlas. Pero estamos hablando de alguien que se fue a España en los años 80 cuando los centrales eran lo que eran y al calcio en plena época dura táctica de Catenaccio, sí. defensas férreas del Catenaccio en Italia y entonces claro, se las ha tenido que llevar de todos los colores, tiene que tener los tobillos como vamos. De hecho, Como, fíjate, él, en un reportaje que vi, que él las botas ni se las ataba. Tenía el tobillo tan musculado y tan ancho que no hacía falta que se atara las botas. sí, Pues sí, mira, aún así, en el Barcelona hizo 36 partidos en su primera temporada, 23 goles, que son cifras muy buenas para un media punta, y en la segunda temporada, 23 partidos, 15 goles en Barcelona, y a partir de ahí ya, el día 5 de julio del 80, bueno, perdona, se va del Barcelona y se va suspendido, porque en la final de Copa contra el Bilbao, sí, sí. le cosen a patadas y van a por él en acoso y derribo. Claro, él se defiende y al final del partido sería una tangana delante de los Reyes de España monumental, monumental. En Es los una suspendió en 3 imagen muy meses. famosa, es una imagen muy famosa que se ha visto, esa es una, y por no quedarnos solo con aquella tangana tan tremenda que se forma, que implica a todos los jugadores que habían sobre el campo, también yo me quedo con un gol que marca con el Barcelona en el Bernabéu, Uf, que regatea al uf. portero y viene San José, un defensa que tuvo en Madrid, que luego se fue al Cádiz, viene San José y Maradona ya para empujarla nada más, y viene San José para intentar salvarlo y en el último momento recorta y se come el palo San José y aún así marca. Entonces, ese gol también queda como Para la detalle, historia. como dos detalles de lo que era Maradona en el fondo, un poco también, un poco de Sí. este punto de la gambeta, de lo que hablábamos el otro día de la gambeta, del jugador de calle y tal, y del jugador de calle también para la gresca y para la pelea. Esto sí, la provocación es una constante en su vida. Pues ese regate le hizo salir aplaudido y ovacionado del Bernabéu, algo jamás visto y totalmente impensable.